Entonces estuvimos mirando cómo la casa 10, 11 y 12, o sea, el cuadrante número 4 que hemos visto, o los signos que tienen que ver en el zodiaco fijo con la casa 10, 11 y 12, o sea, signo Capricornio, Acuario y Piscis. ¿Qué tenemos aquí? Capricornio, Acuario y Piscis. Vimos muy bien que ese cuadrante es un cuadrante donde ya empieza, digamos, la cuarta estación. La gente se resguarda porque viene el invierno, pues en los países donde existen las 4 estaciones. Entonces, la gente ya tiene la experiencia en esos lugares que empieza el frío y que hay que tener sus provisiones muy cerca de sí, en casa. Tienen que estar reunidos la familia porque viene la época del invierno, o sea, viene el cuadrante donde nos obliga, o sea, con Capricornio es que es una obligación, es como una ley natural, al igual que existe esta estación que nos está enseñando que deberemos los habitantes de esta esfera tener la experiencia de lo que nos dice esa cuarta estación, y no solo esa cuarta, sino cada estación, la primavera, la primera estación, la segunda, la tercera, y ahora pues nos ocupa la cuarta estación. Y digamos, esa estación nos muestra, nos da esa enseñanza que viene el frío. Capricornio tiene que ver con el frío, con la experiencia. Entonces él es muy previsivo, cauto, basándose ese signo en su experiencia, ¿sí? Por su saber. Él sabe que ha vivido unos cuantos o unas cuantas estaciones, entonces es mejor ser precavido, cauto y previsivo. Eso es de Capricornio. Entonces, Capricornio, Acuario y Piscis, en ese cuadrante es donde se presenta la estación del frío y donde nos toca como recogernos. Entonces ese cuadrante nos está simbolizando como un proceso de ir como hacia adentro, ¿sí? De pronto nos puede hacer sentir como en soledad, porque está contactando con el desprendimiento. Ahí ya se empieza a desprender de todo este ciclo, Aries, ¿sí? Tauro, Géminis, hasta llegar a Libra, la sociedad o los demás, y aquí le llegó como un nuevo ciclo de experiencia. De ese nuevo ciclo de experiencia hay signos que ya lo tienen como encarnados, y en especial gente que tenga, digamos, como conciencia, una conciencia sobre lo que es la materia y lo que es el espíritu. Entonces, al haber elegido una carta como la del Maestro Jesús el Cristo, pues nos da pauta como para hablar de alguien que resume la máxima experiencia espiritual y en lo terrenal, y se sostiene. Tenemos aquí un pasaje de la Biblia que dice, con respecto a lo que el Maestro Jesús el Cristo dice en la Biblia, en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esa frase, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Cuando el Maestro Jesús el Cristo nos está enseñando que los milagros del poder de la transmutación o de la mutación, el convertir las aguas en vino y resucitar muertos y hacer una cantidad de actividades que el Maestro Jesús el Cristo realizó, nos está dando a entender de que nosotros podemos. Pero vamos a observar nuevamente la carta del Maestro Jesús el Cristo, donde él, por ser ascendente en Piscis, está reuniendo él como uno de los principios importantes de la renuncia, o el signo, como mínimo el signo
que representa la casa 12, ¿sí? El sector del cuarto cuadrante que acabé de exponer. Ese cuarto cuadrante, que es el de la renuncia, se resume en el signo de Piscis. Y entonces él también viene a empezar un ciclo, o sea que hay experiencia que él viene a vivir y de la cual tendrá que aprender. Entonces esa experiencia que empieza en Aries, que es la primera estación, quienes nacen con el Sol o con planetas en el signo de Aries, tienen que venir a hacer una experiencia de primera vez. Así que el Maestro Jesús el Cristo en otras encarnaciones haya vivido y haya venido a hacer la misma labor, porque se sabe dentro de los estudiosos del hermetismo que el Maestro Jesús el Cristo no es la primera vez que vino a este mundo, que él había venido en otras ocasiones y que igual que en este viaje que hizo fue crucificado o fue perseguido, digamos, por las leyes injustas de la esfera. Entonces ocurre que en la carta del Maestro Jesús el Cristo está Neptuno representando la vida del Maestro, que fue tema del principio de esta serie de videos, donde decíamos que estaba en la casa octava, que es el poder de resucitar, o el poder de la transmutación, o el poder de la mutación de la energía. El Maestro Jesús el Cristo hablaba de las aguas de la vida. La casa octava es la casa del sexo. Por lo tanto, esas aguas de la vida son aguas que se corresponden con el semen. El semen son las aguas en nuestro cuerpo, y él hizo referencia a las aguas de la vida como nuestra energía genética, energía seminal o espermatozoides, cuando él nos enseña acerca del poder de la conversión de las aguas en vino en las bodas de Caná en Galilea, con ese pasaje que empecé o que acabamos de revisar. Vamos a revisarlo una vez más. De cierto os digo, el que en mí cree, esa es la frase de Piscis, yo creo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. O sea que nosotros estamos en condiciones de emprender el estudio de la conversión de esas aguas en vino, porque eso está diciendo este pasaje. El que en mí cree, eso, teniendo en cuenta eso, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Esas obras que él hacía, nosotros podemos hacer mayores obras. Si él nos está diciendo eso, y él logró resucitar muertos y logró vencer la tentación, entonces habría que mirar en la época de este cuadrante en que nos encontramos, que es una época de renacer internamente, reflexionar y resucitar dentro de los muertos que se han muerto por el pecado, por el error, por la ignorancia, por todas esas debilidades humanas, pero tenemos como también la fortuna o la oportunidad de reiniciar, ¿sí? Y resucitar. Entonces en nuestro caso sería resucitar de la ignorancia, porque estamos muertos, o sea, en sabiduría, en el saber en Cristo, por ejemplo, el saber en Dios, el saber los misterios, los secretos que conducen al despertar de la conciencia. Entonces nos tocaría resucitar dentro de esos muertos, porque habrán muchos que no querrán despertar de ese sueño.